Recuerdo muy bien que un domingo, hace 5 años, por la noche, estaba en casa con mi mamá y mi hermana viendo el noticiero dominical, como muchos de nosotros. Y veíamos específicamente un reportaje sobre un conflicto social entre una empresa minera y una comunidad de la Sierra del Perú. Veíamos cómo la policía intentaba controlar la situación, cómo la empresa argumentaba que había cumplido por todo lo solicitado por el Estado, y cómo la comunidad protestaba por una supuesta contaminación y por incumplimientos de acuerdos a los cuales habían llegado con la empresa. La verdad es que todo se tornaba muy confuso. Hablaba el Estado, la comunidad, la empresa, uno que otro especialista en el tema, y la verdad es que estábamos esa noche viendo y no entendíamos muy bien qué era lo que estaba sucediendo. Lo único que entendíamos era de que se trataba de un conflicto social y de que había mucha gente involucrada en todo el proceso. En ese entonces, yo trabajaba en la presidencia del Consejo de Ministros en un proyecto dirigido a la prevención de conflictos sociales en todo el Perú. Y claramente, mi mamá y mi hermana voltearon directamente a mí y me preguntaron lo siguiente: Julio, ¿quién tiene la culpa de este conflicto social? La verdad es que esa noche me quedé sin palabras. No sabía qué decir porque en verdad no tenía una respuesta a esa pregunta. Probablemente la debía tener, pero no la tenía. Entonces, mi mamá y mi hermana decidieron culpar a la empresa por todo lo que estaban viendo esa noche en televisión. Sin embargo, también pudieron culpar al Estado, a la comunidad o a alguna que otra institución que trabajaba en la zona. Sin embargo, no, decidieron culpar específicamente a la empresa. Y les cuento la historia de este momento en familia, porque estoy seguro que como muchos de nosotros nos hemos visto en la misma situación, nos hemos hecho la misma pregunta y probablemente también hayamos elegido a algún culpable. Pero ¿era un conflicto social lo que mi hermana, mi mamá y yo veíamos esa noche en televisión? La verdad es que no. Eso no era un conflicto social. Lo que veíamos era una crisis violenta. Entonces, si esto no era un conflicto, ¿qué es un conflicto social? Un conflicto social es un proceso acumulativo de acciones desplegadas por grupos distintos de personas que perciben que sus objetivos son totalmente incompatibles a los objetivos del otro y que llega a su situación más crítica con un acto de violencia. Entonces, lo que esa noche veíamos era una parte del conflicto, no el conflicto en su totalidad. Pero conflictos hay en todos lados. Por ejemplo, ¿quién de aquí nunca ha tenido un conflicto con algún vecino? Muchos de nosotros con seguridad ha pasado por una situación similar. Sin embargo, ¿quiere decir que el hecho de que nosotros tengamos un conflicto con algún vecino, tengamos que golpear o entrar en un conflicto violento con ese vecino? No necesariamente, y espero que muchos de nosotros no hayamos pasado por esa situación. Pero si esto sucediera así, no sería únicamente nuestra culpa o la culpa del vecino, sino que han tenido que pasar una serie de situaciones durante un periodo de tiempo que han hecho de que esta relación escale a un acto de violencia. Lo mismo sucede en un contexto de conflictividad social en el que está involucrado el sector minero. Existen 2 o más grupos de personas conviviendo en un mismo espacio y han sucedido una serie de situaciones durante un periodo de tiempo en específicos, y estas situaciones iniciaron siendo un problema social, escalaron a ser un enfrentamiento público para luego desencadenar en un acto de violencia. Esto es lo que nosotros llamamos el ciclo del conflicto. Sin embargo, para entender aún más lo que sucede en un entorno minero, es necesario tener en cuenta alguna serie de otros ingredientes adicionales. Y el primero de ellos es que vivimos un proceso desde el 2002, un proceso de descentralización reciente, en donde se generaron y se crearon los gobiernos regionales dirigidos a canalizar la demanda local hacia el gobierno central, pero también se iniciaron con serios desafíos sobre las capacidades de los funcionarios públicos para administrar estas nuevas instituciones que nacían. Capacidades que luego de 12 años, muchas de ellas siguen aún en desarrollo. Adicional a este contexto, en el 2005 en esa época se dieron una serie de leyes, como la Ley General del Ambiente, que nació en el 2005, y esta ley fue por primera vez la que definió cómo debería ser la relación entre el Estado, la comunidad y las empresas, con el objetivo de que generen la participación ciudadana necesaria para
obtener las licencias sociales que son necesarias dentro de los estudios de impacto ambiental que permiten de que existan estos proyectos mineros. Adicional a este contexto, en el mundo se generó una demanda de minerales tremenda que coincidió con un alza del precio de los metales, que impulsó el inicio de proyectos mineros, no solamente en nuestro país, sino en muchas partes del mundo, pero sobre todo en zonas que, como la nuestra, vivían todavía por un proceso nuevo, en nuestro caso un proceso de descentralización, con aún capacidades a desarrollar y a seguir capacitando. La verdad es que explicar esto aquí con una pantalla gigante y con las bonitas diapositivas que tengo puede ser bastante sencillo, pero no es algo que me ocurra con normalidad. De hecho, durante los últimos años muchas de mis conversaciones con familiares y amigos giran en torno a explicar qué es lo que sucede en determinados conflictos sociales, sobre todo en aquellos que son mucho más mediáticos. Porque si bien ya no trabajo en la presidencia del Consejo de Ministros, desde hace 4 años soy parte del equipo de Socios Perú, una ONG que tiene el objetivo de transformar los conflictos sociales relacionados a minería en oportunidades de desarrollo para todos. Pero ¿por qué trabajamos específicamente los conflictos sociales relacionados al sector minero? Y esto es debido a un contexto que impacta no solamente a este sector, sino a todo el país. Reconocemos que el 53% de las exportaciones del Perú son recursos minerales. Adicional a eso, que este sector contribuye en el 15% del Producto Bruto Interno. De esta manera, estamos frente a un sector que contribuye en gran medida al financiamiento de actividades como educación, salud y tecnología, actividades indispensables para la reducción de la desigualdad y para el logro del desarrollo del país. Pero así como reconocemos que es una actividad fundamental para el desarrollo del país, también sabemos de que es una actividad que durante los últimos años ha generado mucho enfrentamiento y mucha violencia. De hecho, en el último informe de Defensoría del Pueblo de julio de este año, se identifican 209 conflictos sociales, muchos de ellos relacionados a la actividad minera. Adicional, y mucho peor aún, durante los últimos 3 años se han identificado 80 personas fallecidas en contextos de conflictividad social. Eso es casi 26 personas fallecidas únicamente debido a las crisis violentas que se generan en estos contextos de conflictividad social. Este contexto demuestra la gran necesidad de generar acciones de los diferentes sectores dirigidas a un solo objetivo, el de prevenir la violencia transformando los conflictos sociales. Pero cuando hablo de transformación de conflictos sociales, me refiero a un nuevo enfoque, a un enfoque que busca que este fenómeno genere los cambios necesarios para generar el desarrollo del país. Einstein decía que es en la crisis donde nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. De la misma forma, lo que nosotros buscamos con el enfoque de transformación de conflictos sociales es insertar en la lógica de cómo se abordan los conflictos un sentido de oportunidad y de mejora. De hecho, como teoría suena bastante bien, pero la gran pregunta es ¿cómo funciona esto? ¿Cómo se hace ¿Cómo se lleva a la aplicación esto? Y en este sentido, déjenme contarles un poco sobre Apurímac. Apurímac es una región de la Sierra del Perú con unos paisajes increíbles, una comida deliciosa, gente súper amable, pero a la vez es una región llena de recursos mineros. Se estima que aproximadamente el 21% de la inversión estimada de minería para todo el país se concentra específicamente en esta región. Eso es aproximadamente $10.000 millones de inversión únicamente en esta región. Recursos que servirán para el desarrollo de Apurímac, pero también para el desarrollo del Perú en general. Pero paradójicamente a estas cifras, el 38% de Apurímac vive en condición de pobreza. Entonces, frente a nosotros tenemos a una región con grandes recursos para su desarrollo y para el desarrollo del país, pero también con grandes desafíos a resolver en el corto plazo. Y peor aún, si lo vemos en la lógica de conflictividad social, tenemos a una región con gran potencial de generar conflictos sociales y que estos se tornen violentos. De hecho, durante los últimos meses se tienen registrado varios conflictos sociales en esta región. Pero la gran pregunta es, ¿será Apurímac capaz de transformar los conflictos sociales, de sus conflictos sociales, para generar el desarrollo que requieren ellos y que requiere el país en general? La verdad es que nosotros esperamos que sí. Y por eso, desde el 2008,
trabajamos específicamente en esta región generando espacios de diálogo entre comunidades, el Estado y las propias empresas, pero más aún y relevantemente, espacios de diálogo entre comunidades y comunidades, que les permita definir cuáles son sus objetivos y sus planes, de tal manera de que puedan construir una agenda para su propio desarrollo durante los siguientes años. Pero también trabajamos con los gobiernos locales, fortaleciendo sus capacidades para que puedan administrar hoy los recursos que tienen y puedan estar preparados para administrar los recursos futuros. Y adicionalmente, también trabajamos con las empresas, asesorándolos a diseñar mecanismos, protocolos, políticas. Intentamos hablar del lenguaje que ellos hablan, de tal manera de que puedan identificar cuál es el impacto social que están teniendo ahora y transformar los conflictos sociales que ya tienen y de esa manera evitar la violencia en sus zonas de influencia. La verdad, Jean-Paul Lederach, uno de los teóricos de la transformación de conflictos sociales, dice que a diferencia de la resolución, la idea de transformar no sugiere que simplemente eliminemos o controlemos el conflicto, sino que busca que este fenómeno genere los cambios necesarios para afrontar los objetivos comunes. Los conflictos sociales son parte natural de la vida en sociedad y no se resuelven en un tiempo en específico, sino que va generando los cambios necesarios en los actores que componen la sociedad, de tal manera de que puedan encontrar sus objetivos comunes y trabajar en ellos. De esta manera, el conflicto social no es ni bueno ni malo, sino que forma parte de la vida normal de las relaciones humanas. La estrategia está en canalizar constructivamente ese conflicto para que produzca los resultados que nosotros queremos. Este enfoque de transformación de conflictos sociales se centra específicamente en una etapa del ciclo del conflicto que habíamos visto antes. En esta etapa, en donde el conflicto es aún un problema y está escalando potencialmente a ser un acto de violencia. La verdad es que nosotros vemos en Apurímac y en los recursos que tiene Apurímac una gran necesidad de levantar y de hacer un llamado al Estado, a la sociedad civil, nosotros mismos, la ONG y las propias empresas para desarrollar una estrategia que haga de que Apurímac transforme sus conflictos y no llegue a situaciones de violencia durante los siguientes años. Esto tomando en cuenta la gran cantidad de recursos que tiene y la gran oportunidad que esto puede generar, no solamente para esta región, sino para todo el país. Pero además, vemos en Apurímac la gran oportunidad para que el país entienda de que cuando se habla de conflictos sociales, los conflictos sociales no se componen únicamente de culpables o víctimas, sino hay una serie de factores alrededor de estos contextos que hay que entender y comprender antes de responder la pregunta de quién tiene la culpa de este conflicto social. La verdad es que, como es obvio, me apasionan los conflictos relacionados a la actividad minera, sobre todo porque veo en ellos una gran oportunidad para generar cambios en todo el país. Y de esta manera, quisiera compartir con ustedes dos ideas finales. La primera, dejemos de huir de los conflictos. Estos son parte natural de las relaciones humanas y lo único que hay que hacer es identificarlos, entenderlos y generar acciones de manera preventiva que eviten de que estos generen actos de violencia. Y por último, la transformación de conflictos sociales se compone de un proceso súper simple, el de escuchar, entender, proponer y cambiar. Un proceso que nosotros aplicamos a contextos de influencia minera, pero es un proceso que puede ser aplicado por cada uno de nosotros en sus espacios profesionales o hasta en la vida personal. Y esperamos que en ese camino, cada uno de nosotros, aplicando este proceso, pueda encontrar el poder que hay dentro de los conflictos sociales. Muchas gracias.